por favor, me confirman si están escuchando y si están visualizando la pantalla. Gracias. Sí, señor, Sí, todo normal. profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchísimas gracias. En este momento nos acompaña el ingeniero Juan Pablo. Él estará apoyándolos para resolver algunas inquietudes que consulten en el chat. ¿De acuerdo? Iniciamos esta sección. Muchas gracias por la asistencia y espero despejar las dudas que tengan para el desarrollo de esta siguiente actividad. Muy buenas noches, ingeniero Carlos. Buenas noches a todos los estudiantes. Buenas noches, ingeniero Juan Pablo. Bueno, la unidad 2 es la etapa 3, algoritmos iterativos. Ustedes ya en la fase 2, prácticamente con el desarrollo de los ejercicios, lograron elaborar algoritmos básicos en lo que tiene que ver con algoritmos que manejan secuencias sencillas, aninadas, que lo que normalmente es si no pues desarrollamos ciertas secuencias. Hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos solamente en los ciclos, teniendo en cuenta que ustedes ya tienen una base frente al desarrollo anterior para que puedan avanzar con la siguiente actividad. ¿Cuál es el propósito del curso? Es desarrollar algoritmos pseudocódigos haciendo uso del ciclo, o lo que llamamos bucles. Cuando pues, una tarea, un proceso requiere iteración o repetición más de una vez, es importante aclarar en este momento, la mayor parte de los ciclos son muy similares. A la hora de elegirlos, pues eso es a gusto prácticamente de quien desarrolla ese código. Pero para el ejercicio de la actividad, pues nos piden desarrollar por cada ejercicio un ciclo y lo vamos a hacer mediante algunos ejemplos. Importante tener muy presente, permítame por favor, muy presente el tema del aprendizaje que ustedes vienen manejando. Yo siento muchas veces que como estudiantes nos enfrentamos ante una situación bastante compleja a la hora de aplicar un aprendizaje significativo, porque nos sentimos muy seguramente solos, existe una frustración, porque muchas veces no logramos comprender o necesitamos el apoyo de nuestros tutores. Recordemos que el aprendizaje está basado en un aprendizaje autónomo, ¿sí? Está mediado por una tutoría, por una acción tutorial, y lo que debemos hacer como estudiantes es aprender a utilizar estas herramientas que tenemos a disposición para poder desenglobar, digamos, ciertas dudas que tenemos. Si bien es cierto, los tutores acompañan en ciertos horarios a través de sus canales. Algunos tienen la posibilidad, digamos, de poder atender mucho mayor el tiempo que otros docentes, otros tutores, pero es importante tener en cuenta que estamos basados en un aprendizaje autónomo. Tenemos dudas, escribimos a través de las herramientas que tienen disponible cada tutor. En mi caso, tengo habilitado la herramienta Skate, pero sobre todo hay que leer, hay que consultar muchos videos, contenidos que les permitan a ustedes argumentar el desarrollo de esos ejercicios. Nosotros acá vamos a enfocar la línea, digámoslo así, de lo que vamos a desarrollar en esta fase. Y sí es importante tener en cuenta la comunicación docente-estudiante, bajo qué modelo de aprendizaje, bajo qué metodología. Entonces, cuando ustedes logran un aprendizaje significativo, una de las cosas que deben hacer uso es los foros. Los foros son herramientas que aunque en la guía no tiene un peso calificativo, porque pues ustedes deben confirmar, hoy les piden es confirmar el ejercicio que van a tomar para que no lo vayan a tomar de manera repetitiva, pero sí es importante lograr un aprendizaje significativo y colaborativo. Cuando nosotros, que de hecho algunos estudiantes ya lo han hecho y he evidenciado en el foro, empezamos a retroalimentar, es evidente que algunos estudiantes pues tienen la facilidad han trabajado o tienen la facilidad de desarrollar mucho más
más rápido que otros, tienen mayor conocimiento, pero esa retroalimentación es muy importante hacerla en los foros, por lo que los invito a que hagamos uso adecuado de las herramientas. El foro es para elevar consultas. La retroalimentación es bien cierto, nosotros debemos hacerlas como tutores en el foro, pero entre ustedes también deben hacer un aprendizaje colaborativo que les permita cultivar un aprendizaje y una construcción colectiva. Básicamente, los foros, dudas en los canales autorizados, es que, bueno, va a estar dependiendo cada tutor que lo asigne. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Nosotros vamos a desarrollar en la fase 3 los ciclos. Ciclos para, ciclos mientras, ciclos repetir hasta y algunas sentencias con arreglos. Todos, a excepción de los arreglos, son exactamente bucles. Y bucles es un ciclo repetitivo con, digamos, sujeto a una condición, algunas verdaderas, otras condicionadas a través de una variable. Para el ciclo para, pues se ejecuta una secuencia de instrucciones, es un número determinado de veces, pues al ingresar esta variable recibe un valor inicial, debemos asignarle un valor inicial y una secuencia de instrucciones que son las que ustedes han venido desarrollando en la fase 2. Lo que normalmente utilizamos, escribir, declarar las variables, bueno, lo que las condiciones, sentencias aninadas, sencillas, bueno, en fin, es prácticamente hacer uso de este ciclo con las sintaxis que ustedes vienen manejando con la fase 2. Son estructuras que se repiten, pero el ciclo para debe asignársele a una variable el valor para la condición o para la secuencia. En el PESIN, pues aquí determina la variable numérica. Permítame yo un ratón. Sí. La variable numérica, perdón. Lo que digamos, va a seguir de un valor inicial y hasta el valor final lo determina. Y el paso, es decir, el paso, la secuencia en la que yo voy a ejecutar de uno en uno, de dos en dos, dependiendo de lo que vaya a hacer. La variable i, pues normalmente algunos la manejan porque es el índice, es un contador, la manejan como variable n, eso ya es a criterio de cada quien. Variable inicial y valor final, pues son las condiciones para poner una posición inicial y una secuencia con paso a hacer, que es lo que normalmente estamos viendo que son saltos o incrementos. Lo que hacemos es prácticamente secuencialmente manejar una estructura de manera bueno, secuencial. Ahorita lo vamos a ver en los ejercicios. Y pues prácticamente eso determina el ciclo. Aquí hay un ejemplo. Un ejemplo que lo pueden tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, determinamos un ciclo para donde iniciamos con un contador de lectura igual a 1 y que nos vaya a leer el número hasta 10 o hasta el número que nosotros vayamos a determinar. ¿Cómo vamos a llevar esa secuencia de pasos? De uno en uno, lo que acabamos de decir hace un momento. Entonces, el valor de la variable i es igual a i, pues porque el resultado de i está iniciando desde 1 y va hasta 10 y con paso 1 a 1 lo que ustedes van a reflejar es que en una secuencia lleva desde 1 hasta 10 y finaliza ese ciclo para, que es lo que normalmente haría esa función. Si nosotros queremos hacerla de 2 en 2, se va a simplificar. Si se dan cuenta, si modificamos el paso, y iniciamos desde 1, si cambiamos la i porque vamos a iniciar desde 0 con la variable, también va a iniciar desde 0, eso depende
el incremento se condiciona, si lo colocamos a 3, y en la misma forma es que funciona un algoritmo para. Aquí tenemos otro ejercicio con las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar, lo que hacemos es determinar la variable que nos dé las tablas del 1 al 10, del 1 al 10 de la variable i, que diga, bueno, que empiece a contar desde el 1 y hasta el 10, empiece a multiplicar de paso en paso con la variable tabla y multiplique. De tal forma que lo que hace el ejercicio es hacer un ciclo repetitivo que ahorita lo vamos a revisar en pasos y ustedes finalmente utilizan un ciclo para. Ciclo mientras. Es otro bucle donde la condición es verdadera. Es decir, mientras él haga algo, suceda otra cosa. O hasta tanto no sea verdadera la condición, no se cumpla. Y si se dan cuenta, la estructura de mientras, la estructura de para, eh, la diferencia en mientras es que da una condición y le permites, mientras esta condición no se cumple, mientras esta condición no se cumpla, ustedes avancen en las secuencias hasta que sea verdadera. Eso es un ejemplo. Escribir un valor entero menor a 10. Nosotros, ¿qué hacemos? Declaramos el ciclo mientras, ¿sí? N menor a 10, hasta que no se cumpla esta condición. Por lo tanto, no deje de imprimir. Mire, esto es lo que normalmente desarrollan los virus. Es un bucle que no tiene, digamos, una condición, ¿sí? Aquí puede ser infinito porque no hemos determinado la condición de lo que se va, del número de veces que se va a imprimir. Pues, evidentemente él dice, venga, hasta 10, pero no hay algo que determine, no hay un contador que lo alimente, ¿sí? Está la condición, pero no le da el contador para alimentar las impresiones o las salidas. Nosotros ya condicionamos acá, si ustedes lo ven, estamos condicionando que si mientras el valor ingresado o el valor entero ingresamos que sea menor de 10, entonces mientras esa condición no se cumpla, estamos simulando un virus. Bueno, prácticamente estamos imprimiendo las veces que sea necesario. Entonces, dependiendo, entonces n será igual al valor ingresado y en secuencia de 1. Si se dan cuenta, esto es como bueno, perdón que me retroceda. Si se dan cuenta, el valor paso es prácticamente la expresión que ustedes tienen en esta variable, ¿sí? Que mientras n sea igual al valor ingresado y que sume 1 hasta contar hasta que llegue hasta 10. Ciclo repetir. Repetir hasta. Es muy similar a mientras. Es una condición muy similar porque también es verdadera. Es decir, repetir algo hasta que se cumpla una condición verdadera. Básicamente, nosotros aquí pues vamos a revisar unos ejercicios. Lo que vamos a hacer es poner unos ejemplos para que ustedes tengan una guía frente al cómo desarrollaríamos con la herramienta.
Bueno. Me indican si están viendo mi cámara, por favor. Sí, señor. Ok, bien. ¿Están viendo mi pantalla? Disculpen. La pantalla sí. Salió, gracias. Perfecto. Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Nosotros, bien, como lo habíamos manifestado hace un momento, nosotros podemos determinar, por ejemplo, una secuencia repetir hasta. Vamos a empezar con repetir, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Entonces, podríamos definir una suma, ¿sí? Vamos a... Profe, solo se Profe, están está viendo la- las diapositivas. La diapositiva, señor. Perdón, no lo entendí. Solo La se están. diapositiva. Está Bueno. presentando la diapositiva. No estamos viendo Perdón. Dame un el segundo. programa. Perfecto, gracias por la aclaración. ¿Me confirma, por favor? ¿Es tan amable? Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ciclo repetir hasta, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio que permita sumar un entero de manera controlada, ¿sí? Entonces, siempre vamos a definir un contador. Recordemos que nosotros debemos definir el contador. Antes de eso vamos a definir lo que ustedes vienen haciendo, una variable, ¿sí? Yo defino X porque pues es el contador inicial. Voy a definir N, que es como el número. Voy a definir sumar, que es finalmente el resultado. Podríamos manejarlo así, suma. Y lo vamos a manejar como entero. Bien. Eso. Bien. Lo que vamos a hacer acá, nosotros vamos a repetir el bucle. Entonces vamos a iniciar con un contador. ¿Listo? ¿Para qué sirve esta? Las voy a declarar de esta manera, ¿no? Entonces para controlar el ciclo. ¿Sí? La suma, que es igual a 0, es para sumar todos los números. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a repetir los bucles. Lo que vamos a hacer acá es nosotros, entonces normalmente iniciamos con la X, que es finalmente el ciclo que vamos a determinar, y vamos a decir que incremente en 1. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si X es igual a 0, incrementado en 1, entonces que este bucle, ¿sí? Incremente en la mayúscula, perdón, este bucle incremente de 1 en 1 hasta que se cumpla la condición. Entonces, ¿cómo podríamos definir esa X? Nosotros podríamos decir que X puede llegar, queremos hasta, digamos que llegue hasta 5. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, empezamos. Escribir. Vamos a ejecutar las acciones. Vamos a decir que ingrese un número al usuario, ¿sí? ¿Sí? Y que lo lea en una variable. Perdón. La n que definimos en la parte de arriba. Borré la. ¿Sí? Y que sumar, perdón, que la condición sea que sumar sea igual, bueno, suma sea igual a suma más el número que estamos ingresando con el usuario. ¿Sí? Se suma más el número que ingresamos las veces repetitivas que vamos a ingresar. ¿De acuerdo? Y que sea hasta lo que acabamos de decir, que X llegue hasta 5. Bueno. X sea igual a 5. Bueno, pues no está. Que le estoy definiendo. Que sea. Permítame un momento, por favor. ¿Será que es porque está en minúscula, profe? Informática, sí. Tienes toda la razón. Totalmente. Vamos a corregir ese problema. Qué pena. Porque acá no lo estoy definiendo. ¿Sí? X más 1 sea igual. Bueno, permítame por favor. Un momentico, por favor. Bueno, alguien que me colabore con la construcción. Y yo tengo presente a los estudiantes cuando apoyan el aprendizaje colaborativo. Profe, ¿no yo le sería tengo una idea. mientras que X sería mejor con ese ciclo? ¿Perdón? ¿No sería mejor con el ciclo de mientras que X sea igual a 5? ¿Mientras que? Sí. Yo diría, profesor, que implementar primero la variable numérica para después implementar el valor inicial. Bueno, digamos que la definimos, estamos definiendo las tres, ahí está de manera completa, la estoy definiendo en entero. Aquí voy a controlar el ciclo, ¿sí? Ahí estoy bien. Le digo que empiece desde 0 la suma para que se incremente con el contador. Bien, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es repetir el bucle, ¿no? Entonces, X igual a X más 1, que es lo que voy a determinar que llegue hasta 5, es ingrese el número, la lea y empiece a hacer la suma más n. Hasta que... no lo voy a ingresar así. No lo voy a ingresar así porque siempre tengo... Profe, no tienes que comenzar, por ejemplo, para, o sea, en el ciclo for no siempre comienza con para. No. Lo que pasa es que acá no vamos a... bueno, nosotros, lo que normalmente nosotros definimos acá son la expresión de esta manera, ¿no? Repetir. Ok. O sea, lo que yo digo es primero hacer como el, ¿cómo diría? No. Yo estoy cometiendo un error. Miren, muchachos, yo tengo que definir bien la variable, ¿no?
Se supone que yo, para poder empezar, estoy finalizando algo que no ha iniciado con ningún proceso, ¿verdad? Se supone que yo voy a empezar a repetir el bucle. Ya es un bucle. Mira, ¿ves? Ese era el problema. Entonces, normalmente es cuando uno empieza a armar, el consejo es armarlo desde acá, ¿no? Seleccionarlo desde acá, porque pues uno puede caer en el error de, para quienes no, digamos, no tenemos muy familiarizada la herramienta, tenemos ese problema de poder definir, digamos, hasta que no tengamos claridad del desarrollo. Pero pues yo inicié sin abrir el bucle. El bucle se debe cerrar, ¿sí? Y por lo tanto, no estaban, me estaba generando error. Perfecto, ahí estoy diciendo que iniciemos con el bucle repetitivo hasta que sea mayor a 5. Entonces, repetir que x sea igual, que sume de 1 en 1, cada vez que ingrese el usuario el valor en la variable, que por favor me sume. ¿Listo? Vamos a mirar cómo funciona y vamos a hacerlo por secuencia. Entonces, yo ya le estoy diciendo que por favor defina, bueno, espérame, que por favor inicie con los contadores a partir de 0 con la sumatoria. Vamos a ejecutar la variable. Está definida la condición. No se ve el ejecutable. Ah, perdón. Permítame, que es que siempre sucede por lo que sale una ventanilla aparte. Permítame. Ahí lo pueden revisar, compañeros. Sí, señor, perfecto. Perfecto. Sí, señor. Lo que le estoy diciendo al usuario es, venga, ingrese un valor. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo? Que si la condición se cumple, es decir, repetirle o solicitarle varias veces al usuario el número hasta que este sea igual a 5. ¿Sí? Esa es la tarea. Yo le doy un 3 y va a volver a hacer la repetición del ciclo. Y me va a volver a preguntar. Mientras tanto, yo no coloque la condición, que es hasta 5, no me va a dejar o no me va a finalizar. Bueno, aquí ya debería finalizar. Le faltó un fin, profe. Ahí ya finalizó. Ahora sí. ¿Sí? Ahí ya finalizó. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me solicita al usuario ingresar valores? Hasta que sea igual a 5. Hasta 5. Es decir, que la condición es, repítame, solicíteme hasta que se cumpla esa condición. Hasta que se cumpla o hasta que llegue hasta ese valor. ¿Sí? Esta es la primera. Profe, ahí tiene, bueno, lo está haciendo acá y es hasta que usted le ingrese 5, lo dice con el 5, ingrese 5 veces el 5 y él hace un conteo hasta que ingrese esa cantidad. No el número 5, sino la cantidad. Es la cantidad, es correcto, sí señor. Entonces voy a ingresarlo para que lo sume. ¿De acuerdo? Me faltó que después de la condición, después del bucle, imprima un resultado. ¿De acuerdo? Permítame, yo cambio la pantalla al código. Ahí miran el código. La Ahora sí, aplicación. ¿No? ahora sí. Sí, señor, ahora sí. Permítame, por favor. Ahí ya visualizan la pantalla. Sí, sí, señor. ¿Sí? Porfa. Sí, señor, sí se ve. Bueno, sí, señor. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que sume. Ok, espérame.
Vamos a escribir que sume los valores que estamos ingresando. La suma de los 5 valores ingresados por el usuario corresponden a, yo le digo suma, ¿sí? De esta manera voy a compartir la pantalla, voy a compartir de esta manera debería decirme que cuando el usuario ingrese los 5 valores o las cantidades, realice la sumatoria. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Gracias por el compañero que indicó. Evidentemente, el código se definió fue para las cantidades. Hago esa aclaración para que ustedes retroalimenten de la mejor forma. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, hasta que repita por 5 veces la cantidad que van a ingresar, ¿de acuerdo? Yo hago mucha valoración frente al tema de la participación en el foro. Es decir, los tutores, la ingeniera Arelis y los demás ingenieros pues participan colocando ejercicios para que ustedes vayan construyendo y van sumando puntos. En el caso mío, yo hago valoración frente a la participación del foro. Yo sé que hay muchos compañeros que saben muchísimo del desarrollo, entonces es importante que logren ese aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? Yo sé que vamos a desarrollar ahora otro ejercicio que tiene que ver, vamos a decirle al usuario que si desea confirmar, pues podemos hacer un... Profe, yo tengo una preguntita. Sí, señor. Es que no entendí como la lógica del ejercicio anterior. Ah, Decía que permítame. la suma, que hasta que la suma fuera igual a 5, pero cuando corrió el programa no sucedía eso, sino que hasta que colocó 5, que fue igual a 5, fue que paró. O sea, no entendí ahí. Tranquilo. Ahí dice que Vamos a hacer la sumar. aclaración. Bien. El ciclo repetir es nosotros determinar una condición. Entonces, la suma se hace con los valores, la suma se da con los valores que usted ingresa por parte del usuario. Digamos que yo hago la aclaración y pido excusas porque me equivoqué, pero los valores que ingrese el usuario van a ser se los van a solicitar 5 veces de manera repetitiva en este ciclo. Es decir, sume 5 veces o le van a pedir 5 veces o hasta que no se cumplan los 5 valores que ingresan, que llega hasta 5, no me sume o no me realice la sumatoria. Hasta ahí, claro, siempre hay que definir los contadores, porque si no definimos, digamos, él no encuentra un punto de partida. Esa es como la lógica que tiene los bucles. No sé si queda claro hasta ahí, compañero. Sí, ya le entendí. O sea que no es hasta que la suma de 5, sino que le Sí, pida señor. 5 ingresos, 5 datos al usuario y ahí pare. Exactamente. Ah, Es, perfecto. Entonces, por eso perdón, yo la Inge definí Oscar, acá es hasta que se ejecute la condición, hasta que se cumpla la hasta condición. que se cumpla. Yo coloqué el contador para que me diga que este contador empiece en 0 y que cuando yo tengo el bucle repetir le diga, mire, incrementeme de 1 en 1 hasta que se cumpla, hasta que llegue a 5, ¿sí? Entonces, las veces que yo le solicite al usuario de 1 en 1, ¿sí? Cada vez que lo ingrese, esa variable, esa sumatoria, la guarde en suma y me imprima una vez hasta que se cumplan las 5 veces que solicita sus valores, imprima la sumatoria, que es esta definición de variable que hicimos acá. Digamos que ese es el ejercicio general.
se declararon simplemente 3 variables como entero y como ciclo repetitivo es como funciona ese bucle. Hay muchas formas, ¿sí? Pero nosotros vamos a, digamos, a trabajar ejercicios simples para que ustedes, digamos, vayan teniendo un avance en los ejercicios y si hay dudas, pues vamos retroalimentando. Y vuelvo y repito, si los compañeros empiezan a hacer aportes en los foros, yo estaré pues, pendiente de eso para que puedan, pues igual a los docentes ya lo dejo libre, a los demás docentes, pero la idea es que hagamos un aprendizaje entre todos y constructivo de tal manera que podamos retroalimentarnos entre todos. ¿Bien? Vale. Sí, señor. Gracias. Tranquilo. Vamos a hacer, por ejemplo, una tabla de multiplicar. Bueno, hagamos otro ciclo que tenga que ver con solicitando, por ejemplo, el usuario otro repetir hasta, ¿sí? Vamos a hacer otro acá. Lo voy a hacer súper rápido, pero lo voy a hacer lo más rápido posible para no, porque sé que ustedes también hasta ahora, la mayoría de los estudiantes trabajan y pues obviamente, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar un registro que le diga al usuario, venga, registre un campo numérico y confirme si sí o no continúa. Entonces, hasta que el usuario diga no, entonces se cierra el bucle. Entonces vamos a decir que ese número, ¿sí? ¿Qué le vamos a decir al usuario? Vamos a decirle que si desea continuar. Nosotros sí deberíamos preguntarle si desea que sí o si desea que no. Entonces le diríamos que nos lea la respuesta. ¿Sí? Y vamos a aplicar el bucle. Repetir hasta. Le voy a decir que un bucle sencillo. La acción, perdón. Dentro de ese bucle, yo le voy a decir, venga, las veces que sea repetido, ingréseme las veces que me ingrese un número y que me diga si sí o no desea ingresar más números. Básicamente es eso, hasta que simplemente diga no. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a decirle es escribirle programa finalizado. No, no la captura. Hasta que sea igual a n, ¿sí? Y escribir. Es un ejemplo sencillo, lo estoy haciendo, perdón, escribir que cuando dé esa respuesta, simplemente nos diga que es un programa finalizado. Que cierre. Bueno, me pasa. Hasta que la respuesta sea igual a n. Y que escriba finalizado. Porque le falta detallar las variables. Vaya, es que tenía doble comilla. Si yo coloco 3 o algo, me empieza a generar
error. Esto es un bloque sencillo, ¿sí? Yo simplemente le puedo decir aquí, escribir señor, bueno, usuario, por favor, ingrese números enteros, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Yo le digo, en un bucle repetitivo, le voy a decir, venga, escriba un número, ¿desea continuar? ¿Sí? Si dice que sí, vuelve y repita, escriba otro número. Si dice que sí, escriba otro número. Si dice que no, sencillamente la respuesta es igual a n, entonces que le arroje en salida programa finalizado. Voy a ejecutarlo. Vamos a hacer la prueba. ¿Está mirando el código, por favor? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. yo le digo, bueno, escriba un número, pues como, bueno, yo debería haber definido en entero, pero bueno, yo le voy a escribir 2. Usted me dice que si continúa, yo le digo que sí. Entonces le digo 4. Yo le digo que continúo, digo que sí. Las veces que yo le diga siempre que sí, él va a repetir la misma condición, la misma secuencia, ¿sí? Pero cuando yo como usuario le digo no, debería ser finalizar, ¿verdad? Yo le dije que no, debería finalizarme. Y tengo un error en el código. Qué pena, voy a volver a revisarlo. Perfecto. Dame un segundo, por favor. Algo quedó mal y nos toca hasta que n sea igual y escribir programa finalizado. Profe, le faltó declarar la variable, ¿no? ¿Qué, perdón? Yo creo que sería bueno que No. defina las variables. Definir la variable, faltó definir la variable. Falta una variable. Sí, señor. Perfecto. Falta la Yo lo variable hice. n. N, sí, señor. Bueno, vamos a mirar. Voy Como la a... respuesta, como Sí. carácter. No, la que salga. variable respuesta, n no. Respuesta. Yo la Perfecto. definí como carácter y... Dame un segundo, ya la revisamos, por favor. Ok, permíteme, por favor, que se me cerró la... Voy a compartir la pantalla. Bueno, acá. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Se supone que definimos... Ah, bueno, decían que para definir variables, como tal, se supone que hasta que inscribir sea finalizado y entonces aquí nos faltó exactamente, yo reviso acá, ¿están viendo el código? No, No, profe. ejecutable. No, no, señor. Bueno, la idea es corregirlos aquí entre todos, ¿sí? Porque pues, el ciclo debe cumplir la condición. Nosotros estamos leyendo A. Estamos diciendo que sea respuesta, falta definir la respuesta. Muy bien. Falta crear lo que decía el compañero, es verdad. Pero yo las estoy definiendo acá. Las estoy leyendo. Pero las lee, o Pero tiene sea, que decir, profe, tiene que decir no la tiene variable, ¿no? ninguna, ¿Qué es? ¿Entero o algo así? eso mismo. Profe, defínala como carácter, la respuesta. Aquí voy a ver. No le estoy entendiendo. Qué pena con ustedes. Tiene que definir la variable. ¿Qué es respuesta? Respuesta como Respuesta carácter. como carácter. Ah, ok. Pues también es cierto. Permítanme, por favor. Determinamos qué fue lo que sucedió, compañeros. Dame un segundo.
Inge, define las variables, defínalas, Ajá. qué tipo es A y qué tipo es respuesta, porque las está leyendo, pero no están definidas. Bueno, permítame por favor un momentico. La revisamos bien. Por favor, dame un segundo, ya les estoy revisando acá porque la variable debe funcionar de manera correcta, ¿sí? Bueno, permítanme por favor, comparto acá. Bueno, mirar si ella se está ejecutando. Ok. ¿Están mirando la pantalla, compañeros? Por favor, me confirman para poder revisar. Sí, señor. ¿Están visualizando, sí o no? Sí, sí. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a mirar porque ya la variable está, o sea, el ciclo está bien, ¿sí? Escribir un número, lee en la variable A, simplemente confirmo sí o no y lo está leyendo en la respuesta, en la variable respuesta, y hasta que respuesta sea igual a n, por favor finalice el programa. Como título puedes escribir números hasta que el usuario lo permita. Él debe funcionarme sin ningún inconveniente. Lo voy a volver a ejecutar. Lo voy a compartir. ¿Visualizan la pantalla? Ok. Sí, señor. Entonces, cuando yo ingreso variables, debe decirme que no, no me va a poner problemas. Y si yo le digo que ingreso el número y luego le digo que no, él debe finalizarme. Bueno, yo pienso que ahí es que mirar dentro de la estructura, a veces una coma, un punto, cualquier situación le puede a uno funcionar mal, ¿sí? Eso suele pasar. Vean, nosotros no tenemos definidos los caracteres, por eso si yo coloco un 5 ahí en ese, me va a seguir repitiendo. Le escribo un número 4 y yo le digo que no, y listo. Hasta ahí cierra la función. El objetivo de esta función es, el objetivo de este ejercicio es simplemente que el bucle que estamos trabajando, permítame, yo estoy compartiendo la pantalla. El bucle que estamos trabajando es que las veces que se repite hasta que una condición simplemente le diga no continuar, hasta que, si ustedes se dan cuenta, es el mismo bucle que estamos utilizando mientras, ¿sí? Hasta ahora repetir, bueno, el ciclo hasta que, perdón, es básicamente un bucle muy parecido a mientras. Voy a iniciar con un ejercicio más que lo que tiene que ver con mientras, para que ustedes realmente miren que son muy similares. Los ejercicios son muy similares. Me excusan de pronto algunas diferencias que hayan, pero pues se trata de retroalimentarlos entre todos. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a hacer un ciclo mientras. Ese ciclo mientras, digamos que podríamos manejar una función que se podría ponerle yo a ustedes acá. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Podríamos definir que multiplique por la tabla un número de veces y lo condiciona y ya miramos cómo funciona el bucle mientras. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer tablas de multiplicar. Entonces yo lo voy a determinar que le voy a decir que mientras
mientras i, voy a definir la variable i, que es el índice, normalmente la mayoría lo usan, sea menor o igual a 10, que son los números hasta donde se multiplica, que sea menor o igual al número 10, pues finalice la tabla. Listo. Entonces, yo voy a definir un ciclo que me indique, bueno, antes que nada definir las variables, ¿no? Yo empiezo como al contrario. Voy a decir que entonces voy a definir una que me defina, que se llame la tabla, otra que se llame resultado, ¿sí? La variable con la que yo voy a iniciar, digamos, siempre es un contador, finalmente es el que me incrementa, y que todas sean como entero. Yo acá voy a empezar a escribir antes del bucle, antes del bucle, algoritmo, no, el bucle, sí, escribir número de la tabla que desea multiplicar. Entonces, leemos que esa sea la tabla, ¿verdad? Que fue la que estoy definiendo en la parte de arriba. Y con esto voy a decir que dentro del bucle voy a decir que mientras el indicador me condicione, es decir, que inicie, ¿sí? Que sea menor o igual hasta 10, que es la tabla que yo, bueno, hasta el número que voy a multiplicar, ¿sí? Entonces, que por favor, que mientras i sea menor o igual a 10, entonces, que por favor inicie el resultado. Entonces, que entregue el resultado. Yo le voy a decir que el resultado sea igual a tabla. Permítame un momento, por favor. Ok, permítame por favor ya. Entonces, que el resultado sea igual a tabla. Multiplicado por el índice, es decir, el que cuenta de 1 hasta 10 lo que va a multiplicar. Y que una vez nosotros definamos el resultado, pues entonces imprimo, ¿sí? Escribir que esto sea, escribir que tabla multiplique el índice y que esto sea igual al resultado. ¿Sí? Con esto, dentro de lo que estamos haciendo es que incremente el índice de 1 en 1. Eso sí podríamos decirle que el índice que empieza, que la condición es que mientras la variable y el índice sea menor
a 10, entonces que el resultado sea la multiplicación de la tabla por el índice, es decir, por el 1, por el 2, por el 3 y evidentemente el número que nosotros hemos ingresado en la tabla. Entonces, la tabla, que como resultado nos diga que, bueno, que evidentemente la tabla que nosotros ingresamos multiplicado por el índice sea el ejercicio que nosotros aplicamos acá. Y que este incremente, que el índice incremente de 1 en 1, es decir, para que pase al 1, al 2, al 3, al 4 y sucesivamente. Entonces vamos a agarrar acá a ver cómo nos va. La diferencia de repetir hasta es que nosotros, el usuario confirma, finalmente el usuario es el que confirma la condición verdadera, ¿no? Para el bucle es mucho más, digamos, automatizada, diría yo, de que la condición se cumpla de manera automática hasta tanto se cumpla esa condición. Entonces voy a correrlo y les voy a mostrar, por ejemplo, la tabla del cierto. Bueno, ya lo miré acá, lo voy a compartir. Por favor, me indican si están visualizando. Sí, deben estar visualizando el ejecutable. Señor. Listo. Entonces, yo puedo poner la tabla del 7. ¿Sí? Bueno, lo voy a ejecutar, digamos, lo voy a ejecutar. Permítanme un momento, por favor. Si yo digito la tabla del 7, él automáticamente me multiplica todos los valores, ¿sí? Eso es lo que hace. Si yo lo ejecuto de manera... Él me está diciendo, permítanme un momentito, por favor. Si no están visualizando, por lo que permítanme, por favor, que no me está dejando compartir el ejecutable. No, no me deja ejecutarlo lentamente. Bueno, voy a mirar si me deja. Ustedes me confirman, por favor. ¿Ahí están visualizando? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo coloco el número, él hace la lectura del bucle. Entonces me dice, mire, este 5 es menor que 10. Perdón, este 5, que es la tabla con la que yo voy a multiplicar. Entonces él empieza a alimentarme en la variable tabla, alimentarme la variable tabla para que con el índice yo empiece a multiplicar con el 1, con el 2, con el 3 y sucesivamente. Entonces, eso se cumplió, eso que acabó de aparecer porque hizo un bucle, o sea, hizo un ciclo. Porque uno normalmente lo ve ejecutado de manera rápida y pues uno dice, bueno, pero ¿esto qué está haciendo? ¿Qué me dijo? Volvió otra vez a la condición y me dice, mientras el índice sea menor que 10, entonces, por favor, ese 5 ingresado en la tabla, ingréselo al resultado multiplicándolo. Entonces, yo vuelvo y otra vez ejecuto el ciclo y vuelvo otra vez y me preguntan, mientras i10 sea menor o igual a 10, entonces, claro, yo voy en la secuencia 1, ¿sí? Yo ya he ejecutado 2. Entonces, yo vuelvo y me hace la pregunta y yo vuelvo y hago el bucle y sucesivamente hasta que se completa hasta que se completa la condición que es i menor o igual a 10. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
lo que hablamos hace un momento en la diapositiva, que las condiciones para, yo debía definir el contador, ¿sí? A través de una variable, mientras yo lo que hago es condicionarlo, digamos, sin paso a paso, mejor dicho, es automático. En el ciclo para yo debo decirle, mire, esta variable empiece a contar desde 0 o desde 1 y empiece a leer las secuencias y me dice, bueno, bajo qué va, en qué pasos, en unos, en dos, en tres, en qué pasos voy a leer. Acá no, aquí no defino el paso, aquí simplemente el bucle es más rápido y yo empiezo a hacer una lectura mientras el índice, o sea, el 1, el 2, el 3, no llegue hasta 10, no deje de multiplicar. Entonces, básicamente, quiero es como dejar este ejercicio como ejemplo para este ejercicio desarrollado. Bueno, voy a cerrar acá y voy a compartir nuevamente. Estudiantes, compañeros, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento con los dos ciclos? Hablo ciclo, ambos, el ciclo repetitivo, bueno, estamos hablando ciclo mientras y ciclo repetir hasta, que son los dos que hemos visto hasta el momento. Bueno, yo creo que ninguna. Al final, ¿ustedes qué pretenden con todo este desarrollo? Finalmente, para no ponerme a hacer más algoritmos, simplemente les hago la sugerencia que hagan muchas prácticas, vean muchos videos. De todas maneras, con el desarrollo de los ejercicios, la idea es poderlos apoyar en la retroalimentación. Hace un momento yo les comenté sobre el desarrollo de lo que era el ejercicio para, que fueron los primeros ejercicios que yo les enseñé. Bueno, que les mostré, porque finalmente la condición para es simplemente los pasos, con el bucle mientras es simplemente que si una cosa no se cumple, pues hasta que no sea verdadera, no continúen. Al final todos los bucles son iguales, son los mismos. Entonces, ustedes van a tener que empezar a aplicarlo según el caso, y ahorita miramos las guías que les van a presentar. ¿Listo? Yo tengo por último un ejercicio para terminar, y con eso ya cerramos por hoy, ¿sí? La sección. Después de esos tres bucles o esos tres ciclos, hay un ejercicio que ustedes van a desarrollar que es eso se llama arreglos, ¿sí? Voy a hacer algún ejercicio muy sencillito. La idea es que ustedes pues tengan más o menos claro cómo definir cuando les pidan desarrollar con arreglo. Nosotros acá se define, empecé con el proceso, lo que dice que permite ejecutar. Nosotros no vamos a decir algoritmo, sino lo que vamos a decir es proceso. ¿Sí? Para ejecutarlos, los arreglos se debe definir de esa manera. Digamos que es como un ejecutor de varias tareas o de varias acciones posibles. Eso el proceso maneja un entero, ¿sí? Es como la sintaxis que maneja la que maneja los arreglos, y me permite llamar pues bueno, ese ciclo como tal, porque Ingeniero, es una matriz. ingeniero, una pregunta. ¿Hay alguna página
pues que ¿Hay una que, pueda uno perdón? consultar. ¿Hay alguna página así como especial que tenga de pronto ejercicios para uno practicar? Nosotros normalmente, bueno, voy a compartir aquí un momentico el navegador. Permítame un momentico, por favor. La página bueno, en esta página de YouTube ustedes encuentran la mayor parte de los algoritmos que se han desarrollado durante los periodos 16.1, 16, pues los que van en 16.2 o los que se han ido desarrollando prácticamente durante estos 2 años, ¿sí? Esta es la que yo recomendaría por la institución, por la universidad, para que ustedes lo tengan pues presente. Acá pueden consultar esos algoritmos, ¿de acuerdo? Sí, señor, gracias. Listo. Voy a hacer el último ejercicio, compañeros, como para terminar. ¿Sí? Yo entiendo que ustedes también están cansados. De todas maneras, vamos a estar muy pendientes, los docentes, los tutores que están acompañándonos, los ingenieros, pues ellos también van a estar retroalimentándolos. Lo que les he comentado, no, yo sé que pues obviamente este desarrollo implica revisar, compilar y hasta que logremos una compilación completa, ¿sí? O bueno, adecuada. No cree, digamos, no, bueno, mi invitación, ustedes saben que cuando uno lleva un proceso de formación, uno siempre tiene un perfil y uno tiene un fuerte, digamos, en ciertas actividades más que en otras. Lo importante es que en algoritmo nos permita interpretar lo básico o si queremos afianzar esos conocimientos, pues nosotros sencillamente en la práctica es que nos volvemos maestros, ¿sí? Eso es muy importante, digamos que en ese sentido, no sentir que de pronto porque no se desarrolla de manera completa o perfecta, entonces pues entra en un proceso de frustración, no. Si ustedes en los ejercicios presentan inconsistencias, retroalimenten, si llega al cierre, lo revisamos y si hay que ajustar o hay que mejorar, eso lo hacemos en aras de que ustedes puedan avanzar y podamos tener un aprendizaje mucho más significativo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se definen los arreglos? Los arreglos definen la sintaxis con proceso. Con proceso yo llamo el arreglo. Ahora, con dimensión, que dimensión es finalmente como lo que declara el arreglo, ¿sí? Me permite, venga, dimensión va sin tilde, sin mal. A ver, dimensión, ajá. Okay. Entonces, yo voy con este ejercicio lo que necesito es que me identifique la posición de unos números enteros que voy a ingresar, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos presente. Entonces, para llamar el arreglo, pues evidentemente las variables, si nosotros definimos las variables, aquí nosotros lo que hacemos es definir el arreglo con la sintaxis dimensión. Entonces voy a definir un arreglo que me permita ingresar hasta 5 valores, ¿sí? Cantidades, como ustedes me acabaron de decir. Que voy a ejecutar una condición que me diga, permítame, que me diga que digite los números, ¿sí? Entonces voy a decirle que empiece con un índice igual a 1, es decir, que empiece el contador en 1, ¿sí? Que empiece bueno, ese es el valor inicial, lo que acabo de confirmar, ¿verdad? Valor inicial es, iniciamos con 1,
que vayamos hasta 5, como lo que definimos en la dimensión del arreglo, y que vayamos con paso, que lo que no hacemos en mientras, en el ciclo mientras no definimos los pasos de secuencia, aquí se define que mientras tanto escriba los números, escribir, perdón, sí. Digiten el número. Y que me lea en el índice inicial o la variable i, que me lea el número ingresado. Mirar. Leer la variable número, que digite el número. Ok, ahora sí. Entonces, índice que empiece en 1, que vaya hasta el 5, consecuencias de 1 en 1, que dijiste el número, que la lean en la variable número, y que ese arreglo se almacene en el índice inicial, que es correspondiente a 1. Entonces, yo finalizo, digamos, este bucle, este arreglo, y voy a decirle ahora que el índice que inicie en 1, lo mismo, me indique la posición, me lea la posición. Entonces, lo que voy a decir es el número que hay en la posición, en este caso, donde está en la secuencia, en el índice, ¿no? O sea, es decir, que yo empiezo en 1 y empiezo a contar ingresos, el primer número lo almaceno y este me identifica en qué posición estoy, en qué secuencia estoy ingresando, almacenando este número. Entonces acá lo que yo voy a hacer es la lectura del mismo. Entonces, el número que hay en la posición, yo le puedo decir que la I, porque es la secuencia en la que estoy leyendo, ¿sí? Le digo que es, y le digo que voy a leer el número almacenado y que me indique en qué posición está. ¿En qué posición está? Escribir el número que hay en la posición I. Aquí le puse punto y coma acá. Ya, listo. Ok. Fin para. Fin de algoritmo, fin del proceso. Recuerde que aquí no es fin de algoritmo, ¿no? Porque acá estamos definiendo los arreglos con fin del proceso. Si nosotros definimos algoritmo, finalizamos algoritmo. Entonces yo lo que voy a hacer es eliminar este porque estamos cerrando, es con fin de sin proceso. Voy a identificar la posición. Entonces, si nosotros definimos las variables con arreglos, es definir se definen de esta manera. La sintaxis que maneja los arreglos, vamos a almacenar en la variable número hasta 5. Y le estamos diciendo que en el primer ciclo, pues, digite el número hasta 5 veces, ¿sí? Y en el otro ciclo lo que le estoy diciendo es, venga, dígame la posición de esos números ingresados. Voy a ponerlo a correr. Permíteme un momentico, por favor.
debería funcionarme de manera correcta. Sí, permítame, por favor, si te paso correcta. Profe, no vemos el ejecutable. ¿No lo están visualizando? No, no, señor. Permítame, ya les comparto. Nunca miramos. Lo que tiene acá es eso, que usted va a compartir y no te deja compartir completa las dos pantallas. Aquí voy. También nuevamente lo compilo. Corro. Permítame, por favor. ¿Ahora sí lo visualizan? Vean, muchachos, hay que revisarlo porque él debería que arrojarme la posición de cada ejercicio. Entonces yo le digo, se supone que yo indiqué en el índice inicial que empezaba con 1, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo hasta 5 veces y que con paso 1 a 1. Resulta que no me está sumando. Vamos a mirar qué es lo que está sucediendo para que ustedes se den cuenta y lo revisamos. Yo ingreso y digite un número. Bueno, digite otra vez. Dígite nuevamente, se supone que es hasta 5. Nuevamente lo digito y hasta acá. Me dice que el número que hay en la posición 1 es el 2. Es totalmente correcto. Me está diciendo que el número ingresado inicialmente es el número 2. Que el número que hay en la posición 2 es el número 3. Es totalmente válido. Que el número ingresado en la posición 3 es el número 5, es totalmente válido. Que el número que hay en la posición 4 es el número 6, es cierto, y el último es el 7. El array o el arreglo se está cumpliendo, ¿sí? Creo que la sintaxis con respecto a la definición lo podemos hacer también de la misma manera. Lo que nos invita, digamos, los ejercicios de algoritmos es que cualquier ciclo que yo utilice puede hacer exactamente lo mismo, solo que tenemos que tener, bueno, el objetivo del curso es tener claro cómo aplicar en cada caso, ¿sí? Y cuál se me facilita más, porque en el desarrollo normalmente de código, uno siempre va a utilizar los ciclos y las condiciones anidadas o las condiciones simples, las que más convengan. De tal manera que, pues a mí el ejercicio me dice, no hay que hacerlo con array, entonces, bueno, yo ya sé que tengo que utilizar la sintaxis proceso dimensión, o que si yo voy a que lo haga con el ciclo mientras, bueno, yo ya sé que el ciclo mientras, pues obviamente eh, hay que hacerlo, pues, con un bucle que diga mientras, donde define la variable, lo que va a realizar y que la finalice. O si lo vamos a hacer repetir hasta, pues, ya sabemos que los bucles, la diferencia de los bucles repetir hasta, repetir hasta y mientras que son condiciones que se cumplen hasta que suceda algo o cuando la condición es verdadera, ¿sí? Mientras que para que me condiciona, digamos, a colocar la secuencia y debo definir la variable con el valor que voy a ingresar en
en la secuencia. Todos manejan contadores, si se dan cuenta, todos tienen contadores. Pues para que haga la lectura, para que se pueda hacer, para poder repetir el ciclo, se necesita un contador. Para darle una condición mientras, se necesita una condición. Para un para qué, se necesita, permítame, yo ya lo tengo acá. Bueno, realmente el para qué, que normalmente para, me dices hasta dónde debo llegar, ¿sí? Bueno, digamos que es como igual, lo que dice para hasta al 10, y yo digo, no, yo voy a multiplicar con las tablas, por ejemplo, el ejercicio de las tablas de multiplicar, yo le digo para hasta que me multiplique hasta el 10, y le digo mientras, en una condición verdadera que también me diga que multiplique hasta el 10, yo puedo aplicar las mismas, la misma lógica en diferentes ciclos. Es básicamente eso, muchachos. No sé, digamos, si hay alguna, pues alguna recomendación, alguna sugerencia de parte de ustedes, o si hay alguna duda, ya me comunicaré con los docentes, los tutores, si es necesario crear alguna CIPA general, o si lo vamos a retroalimentar dentro de los grupos de skate. Es evidente que a algunos docentes pues se les facilita más, digamos, la enseñanza frente a estos códigos, otros estamos un poquito más limitados a darle manejo, pero el objetivo, digamos, de los ejercicios es que ustedes puedan aplicar la estructura de acuerdo a lo que les piden en la guía. Recomendación, eso en YouTube hay muchas páginas, muchos videos que ustedes pueden, ejercicios que pueden, digamos, practicar hasta que van logrando. Si no, consulten en el foro. Venga, tengo este ciclo, lo estoy ejecutando de esta manera, ¿ustedes qué opinan? Tal cosa, eso es un aprendizaje colaborativo. Definitivamente no damos pie con bola, como dicen por ahí normalmente, entonces, no, venga, tutor, ayúdame porque pues estoy dudando, las variables no me está, lo que me sucedió a mí, por ejemplo, pues obviamente, lo que les decía al principio, humanamente como estudiantes podemos tener un proceso de aprendizaje lento, otros más rápido, eso depende de cada quien. Lo importante es que podamos aplicar la condición y tener claridad en el desarrollo de esos ejercicios. ¿Algunas dudas, preguntas hasta el momento, muchachos? No, profe, yo creo que desarrollando los ejercicios van a resultar muchos. Así como la guía pasada, esta pues denota que pues tocas practicarlos. Una cosita sí le iba a decir, pues usted iba explicando, pero a veces uno no sabía o no comprendía lo que, como el objetivo que era lo que estaba explicando, entendiendo pues el ejercicio un poco. Sí, pues sería bueno que se hiciera como con ejemplos. Bueno. No sé, Ok. ¿sí? Digamos, no tiene claro el objetivo del desarrollo de esos ejercicios. Ingeniero, sí, yo también, a mí me pasó lo mismo que dice el compañero. Lo correcto debía ser haber explicado primero como el objetivo de, bueno, vamos a plantear este problema y ahí sí su merced comenzaba a desarrollarlo, para uno irse acomodando a la estructura que su merced va creando. Ok. Sería para la próxima. Sí, gracias. Claro que sí, Ronald y David, claro que sí. Sin embargo, recuerden que esa parte de los ciclos, de los bucles, pues es una partecita de toda la estructura que ustedes vienen desarrollando desde la fase 2, ¿sí? No van a cambiar, que van a definir las variables, que van a capturar la información con el usuario, que van a aplicar la condición, pues ya no utilizarían, digamos, una condición aninada sí, no, ¿sí? Sino que van a usar una condición, lo que acabamos de ver, mientras se cumpla cierta condición, pues vamos a hacer otros ejercicios. En lo posible voy a tratar bueno, en el caso mío ya el ingeniero Juan Pablo pues determina si dentro de su grupo y el ingeniero, el otro docente que estamos, el otro profe que está manejando el otro grupo, pues determina si requieren, digamos, mayor apoyo para poder comprender mejor esta guía que finalmente
quiere es que ustedes utilicen todas las condiciones que vienen aplicando y las que se revisó el día de hoy. Inge, ¿me permite un segundito, por favor? Claro que sí, ingeniero Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. De gracias, ingeniero Carlos. La idea, como dice el ingeniero Carlos, es eso, no hacer la retroalimentación. De mi parte, con mi grupo, pues estoy programando CIPAS, igual tengo el Skype, sí, vamos a estar muy pendientes. Los ciclos repetitivos, como lo decía el ingeniero Carlos, es algo que se repite hasta que se cumpla una serie de condiciones. Entonces eso lo vamos a practicar con los ejercicios. Pero sí es importante, y aprovecho que estamos todos, hay un buen número de participantes, es sigamos la guía de actividades, porque es que muchas de las ocasiones no participamos en el foro, no escogemos el taller y nosotros no sabemos qué ejercicios son los que van a desarrollar, ¿sí? Entonces es importante que miremos la guía, identifiquemos qué es lo que vamos a hacer y lo que yo les he dicho a todos los estudiantes, y lo decía en la primera actividad, en la etapa anterior, que era lo primero que uno debe hacer al desarrollar un ejercicio de algoritmos es entender qué nos están pidiendo. Identificar las variables, pero claves, qué es lo que me están pidiendo y cuál es el resultado que yo voy a obtener. Es importantísimo que nos centremos un poquito. Detecté debilidades en la lectura de los ejercicios, en la comprensión de los ejercicios, porque muchas de las veces no entendemos qué es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? En eso vamos a profundizar un poco. Cuentan con todo nuestro acompañamiento, cuentan con toda nuestra asesoría. Vamos a estar muy pendientes y lo que dice el ingeniero Carlos es muy cierto. Vamos a sacar este curso adelante y sí, queremos que todos ustedes sean ingenieros y sean buenos ingenieros. Entonces cuenten con nosotros. No dejen para última hora. Esa es la otra recomendación. No olviden que nosotros revisamos hasta 3 días anteriores. Tienen de aquí para que nos empiecen a consultar a través de Skype, los principios que programemos los ingenieros. Entonces aprovechen, pero vayan adelantando el trabajito. Listo, lléguenos con preguntas concretas para así avanzar y poder darle una finalización a este curso. Listo, cuenten con nosotros. Entonces a todos muchas gracias y feliz noche. Ok, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, Buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches. una feliz noche para todos. Muchísimas gracias por su participación, ingeniero. Gracias por su intervención. Que estén muy bien y bueno, damos por terminada la sesión.